Bienvenidos. Damos inicio al primer módulo de nuestro diplomado, Paradigmas y enfoques de investigación. A través de él nos acercaremos al mundo del conocimiento, que es muy amplio, y para acceder a él, el ser humano posee capacidades que ha desarrollado a lo largo de la historia. Revisemos los resultados de aprendizaje y los contenidos de esta primera unidad denominada Ciencia y Conocimiento. La historia y evolución del conocimiento demuestra que el mundo inspira al hombre y que el hombre transforma su mundo. La epistemología es una disciplina que procura hacer del conocimiento una tarea sistemática. Por ello conduce a la ciencia por distintos caminos para construir la realidad. Este es un esfuerzo de siglos, que revisaremos en esta lección. Pero primero, empecemos con el concepto de conocimiento. Según la RAE, el conocimiento refiere al entendimiento, inteligencia y razón natural. También se considera como noción, ciencia y sabiduría, en su acepción más específica. En ese contexto, conocer connota con el concepto de ciencia, puesto que implica el desarrollo del saber. Las vías o modos que el hombre ha empleado para explicar la realidad son conocimiento cotidiano, conocimiento religioso, conocimiento filosófico y conocimiento científico. Revisemos las diferencias entre el conocimiento común y el conocimiento científico. El conocimiento vulgar se dirige a la resolución de problemas inmediatos y de naturaleza práctica, que demandan una solución de implementación rápida, sin abordarlos a través de métodos específicos. Por tanto, los problemas que resuelve son más bien simples, estos en consecuencia no exigen teorización. Mientras que el conocimiento científico intenta solucionar problemas complejos, formulando supuestos previos de resolución y sometiéndolos a contrastación empírica para llegar a resultados confiables. Según Bunge, el conocimiento científico cumple con ciertos criterios que lo distinguen de otros modos de conocer. Los elementos que lo caracterizan son los siguientes. Trasciende los hechos. Es decir, selecciona los acontecimientos relevantes y recrea productos nuevos. Racionaliza la experiencia en lugar de limitarse a describirla. Da cuenta de los hechos, manifestándolos a través de hipótesis o supuestos. Es verificable. Esto significa que las suposiciones existentes en torno a un fenómeno deben ser puestas a prueba para buscar la objetividad. Es sistemático, lo que quiere decir que el conocimiento es metódico y planeado. Es general, o sea, el científico se ocupa de un hecho singular y lo pone en un contexto más amplio, identificando su pertenencia a una categoría mayor. Es legal. Esto supone que busca leyes de la naturaleza y la cultura. Inserta hechos singulares en patrones generales. La ciencia es un conjunto organizado de conocimientos que emplea el método científico para explicar los fenómenos. Sus objetivos son analizar, explicar, predecir y actuar para establecer relaciones de las partes y elementos de la realidad. Para conocer cómo surge la ciencia, los invito a realizar un recorrido por la historia de la humanidad. La construcción del conocimiento es un trabajo de siglos que intentaremos resumir haciendo un viaje por las distintas etapas de nuestra historia. Empecemos. Desde sus inicios, el hombre ha buscado explicación a los fenómenos de la naturaleza.
En un principio creían que eran obra de seres sobrenaturales, pero en las antiguas culturas egipcias y mesopotámicas, se empezó a desarrollar un saber esencial y de dominio, puesto que progresaron en cuanto a procedimientos técnicos, operaciones curativas, de organización estatal y económica. En la China antigua, se produjeron múltiples inventos que demuestran el desarrollo temprano de la ciencia. Erigieron observatorios astronómicos, se desarrolló la geometría, y se elaboró la técnica de impresión. Fue en Grecia, en donde evolucionó el pensamiento. El hombre comenzó a explicarse el mundo con base en la experiencia y la razón. Los primeros pensadores o filósofos buscaban explicaciones naturales a los procesos de la naturaleza. En Roma, la ciencia se desarrolló en torno a la organización de realizaciones de carácter concreto. Destacan los hallazgos en el área de la farmacología y la elaboración de instrumental médico. También aportaron en la arquitectura, la aplicación de las matemáticas en sistemas de medición y el cálculo del tiempo. Desde el mundo árabe, los sirios fundaron una prestigiosa escuela de medicina y desarrollaron una amplia vida intelectual. En cuanto a la ciencia hebrea, mejoraron las habilidades en astronomía y el estudio del cosmos, así como también en materia médica y farmacológica. El advenimiento de la Edad Media trajo consigo un decaimiento en el desarrollo de la ciencia, puesto que el centro del conocimiento estaba en la fe. De todos modos, hubo desarrollo al interior de las universidades, las que por cierto nacen en este período, especialmente en el área de la teología. También se institucionalizó la enseñanza de la medicina y la óptica. La Edad Moderna es uno de los periodos más brillantes de la historia, pues se cultivaron todas las ramas del saber. En este periodo destacan dos grandes etapas artísticas: el Renacimiento y el Barroco. El Renacimiento fue un movimiento cultural que implicó una renovación del conocimiento. En esta época, se desarrolla la economía, ciencia que introduce el ideal de cálculo exacto, con lo cual se descubre el valor cuantitativo, como algo medible, impersonal, abstracto y sobre todo útil. Hacia el siglo XV aparece el grabado y la imprenta de Gutenberg, con ello la difusión del conocimiento, aspecto que descentraliza el saber. En el plano de la astronomía, Copérnico postuló la esfericidad de la Tierra y el movimiento circular de los astros, insistiendo en su relatividad. Galileo destaca la idea de que la ciencia surge de la experiencia, cuando logra interpretarla mediante una ley, principio o axioma. El siglo XVII considera una nueva posición del hombre frente a la realidad. La mente humana descubre el sentido de las leyes que determinan los fenómenos. En esta época se instala la idea de la causalidad natural. Se desarrolló la matemática y el estudio físico de los fluidos. En el área de la medicina y la biología, se avanzó en estudios de la circulación de la sangre y anatomía. El siglo XVIII es último de los siglos de la Edad Moderna y el primero de la Edad Contemporánea. En este período, la ciencia experimenta un incremento en el estudio de las ideas. Se conoce como el siglo de las luces y es en definitiva, el siglo de la razón. Sin embargo, corresponde a una razón dinámica y modificable. Los hallazgos convierten a la ciencia en un dominio de alcurnia e incluso de moda. La anatomía toma especial relevancia. Se desarrollan las ciencias básicas como la química, la física y la matemática. Durante el siglo XIX, comienza el periodo denominado de las invenciones. Es la era de la explotación de minas en gran escala. En esta época, el positivismo y el materialismo desplazan el idealismo. La nueva perspectiva de la ciencia se basa en lo evidente y en la afirmación de las teorías a partir del método científico. En el área de la biología, destaca Charles Darwin, con su teoría del origen de las especies. Dentro de los investigadores de la época se encuentran Pasteur, Koch y Cajal. La revolución industrial trajo consigo avances en el dominio de las alturas, así como también en la creación de dispositivos sumergibles.
Durante el siglo XX, el paradigma de la industrialización transitó a la consideración del hombre como un elemento en la escala de producción, absorbiendo a lo humano en el desarrollo de la técnica. El perfil del científico ya no se basa en la individualidad, sino que en la integración. Comienza el desarrollo de la tecnología, considerada como ciencia aplicada, que proporciona utilidad y resuelve problemas. Surge el rol del inventor. No como un descubridor accidental, sino como un sujeto dirigido a la eficiencia y la aplicabilidad de sus hallazgos. Dentro de ellos, se encuentra Edison y Bell. Por su parte, Einstein, con su teoría de la relatividad, no solo revolucionó el campo específico de su investigación, sino que permeó el conocimiento en general. Una de las disciplinas que tiene mayor desarrollo durante este siglo es la psicología, a partir de la teoría psicoanalítica de Freud. Otro de los investigadores que marcaron el siglo fue A. Fleming, quien descubrió los efectos antibióticos de la penicilina. Hoy en día, la ciencia se desarrolla en el marco de cada disciplina, a partir de los métodos y objetivos de cada una, estableciéndose distintas formas de promoción de la ciencia de acuerdo a los ámbitos del saber. Matemática y ciencias naturales. Agronomía, veterinaria, y afines. Ciencias sociales y humanas. Bellas artes. Ciencias de la salud. Economía, administración, contaduría y afines. Ciencias de la educación. Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines. Para analizar la ontología de la ciencia como proceso, es preciso establecer distinciones respecto de su naturaleza formal y fáctica. La ciencia formal estudia las relaciones entre signos. Emplean la lógica para demostrar sus tesis. La ciencia fáctica requiere un proceso de experimentación. En estas, la experiencia resulta fundamental, debido a que es su medio de verificación, es decir, para afirmar si un enunciado es verdadero se requieren datos empíricos. Dentro de las llamadas ciencias fácticas, se encuentran las ciencias de la naturaleza y ciencias de la sociedad. Junto con las distinciones entre ciencia fáctica y formal, desde su objeto de estudio, otro elemento a analizar, es el método. El concepto método es polisémico, puesto que se entiende desde distintas definiciones, siendo la más frecuente la referida a los instrumentos que se utilizan para recoger información o tratamientos estadísticos de los datos. El método científico es producto del desarrollo de la ciencia en cuanto a la implementación de medios o procesos para producir conocimientos de esa naturaleza. Método científico. Observar. Planteamiento de un problema. Formulación de hipótesis. Recolección de datos. Interpretación de resultados. Formulación de conclusiones. Dentro de las actividades propias del método científico, y que es de carácter transversal, está la inferencia, cuya función más importante es la producción de nuevo conocimiento. Un objeto de estudio corresponde a un foco de atención o centro de interés desde el cual el investigador se orienta. Representa un concepto, cuyo sentido se pretende decodificar a través de la investigación. Requiere ser definido no solo para delimitar su alcance, sino que también para su comprensión en el contexto de la comunidad científica. El sujeto, en tanto, corresponde al agente que conoce y la unidad de análisis en la que recae la investigación, o bien, refiere al propio investigador como ente cognoscente. En el ejercicio práctico de la investigación, se debe procurar el acercamiento del sujeto, investigador, a la realidad, a través de la objetivación de la misma. Aquí surge entonces el problema de la subjetividad.
Por tanto, la relación que se establece entre ambos conceptos es dinámica, puesto que se configura en aproximaciones sucesivas y dista a partir de la percepción del sujeto y el objeto que percibe. En esta unidad, hemos visto que desde sus orígenes, el hombre ha intentado entender y explicar aquello que lo rodea. De esta forma, a lo largo de los años, han acumulado saberes que le han permitido transformar su realidad. Este cúmulo de conocimientos, así como la actividad realizada para conseguirlos, se denomina ciencia. No obstante, el concepto de ciencia no se aplica a cualquier tipo de conocimiento, sino que a aquel que se obtiene a través del método científico. Los invito a continuar profundizando con las lecturas complementarias y realizar las actividades de aprendizaje dispuestas en el campus virtual.